Hay muchas voces que dicen tener la verdad, pero solo hay una que escuchar. Jesús.com presenta el tema del día. Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta sección. ¿Y tú qué sabes de? Y bueno, pues la gente ya nos compartió lo que sabe acerca del sentido de la vida, y si la vida tiene o no tiene sentido, según lo que ellos creen. Habrá que escuchar lo que nos dice Toño Licea el día de hoy sobre el sentido de la existencia humana. Y bueno, para no robarte ya más micrófono, bueno, espérenme. Antes tenemos unos saludos de Cookie, que es la mamá de Gonzalo, que nos van a saludar a Toño, a mí y a Gonzalo. Perdón por el burro por el medio. Iraíz no te mandan saludar. Que no me conoce. Bueno, señora, le vamos a presentar a Iraíz. Bueno, pues ahora sí, Toño, te cedemos la palabra, te cedemos el micrófono y la audiencia para que nos compartas este tema sobre el sentido de la existencia humana. Bien, yo creo que el sentido de la vida es una pregunta y una respuesta que todo hombre tiene que buscar. El sentido de la vida siempre ha sido una cuestionante, una interrogante muy muy grande para el hombre, porque de ahí depende su vida diaria, su convivir, su compartir, su crecer, su desarrollarse con los demás. La vida se cuestiona por el hecho de que a veces resulta contradictoria. Ya al principio nos compartían que muchos hombres se preguntan cuál es el sentido de la vida y terminan suicidándose cuando en realidad no encuentran una respuesta. Es trágica esta verdad, porque de hecho actualmente recientes números destacan que el mundo infantil es el que más recurre a este tipo de salida, una válvula de escape que les resulta fácil y que es sencillamente atractiva al mundo infantil, al mundo juvenil, al mundo estudiantil, el suicidio. Pero para no quedarnos aquí en el suicidio y darle vueltas al asunto del por qué el hombre se traba en su existencia, no encuentra una respuesta, no sabe cuál es la manera de vivir, vamos a ver las resoluciones que dan algunos escritores. Por ejemplo, existe Ansel Grum, un libro que él titula El gozo de vivir, y aquí nos habla sobre los ritos como formas muy buenas, básicas, que pueden ayudarnos a encontrarle sentido a nuestra existencia. Aunque la existencia nos resulte trágica en ocasiones, aunque pensemos que la vida no vale nada, aunque a veces nos caiga ese sabor a la boca en el que decimos esto es una amarga tristeza, es una amarga soledad, existen caminos que nos pueden liberar, y un camino puede ser un rito. Ansel Grum nos comparte varios ritos que muchas veces nuestra sociedad inclusive ha pasado por alto y que son muy importantes para que el hombre se sienta, para que el hombre saboree que es su vida. Algunos de esos ritos son, por ejemplo, el saludo. Muchas veces olvidamos que el saludo es una parte fundamental para la existencia del hombre. A veces la otra persona, cuando se manifiesta a ti y te muestra su rostro y te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Eso ya es de cierta manera una preocupación por tu persona. Entonces el saludo es un rito que no debemos olvidar y como rito nos ayuda a darle sentido a nuestra vida. Otro rito, por ejemplo, es cuando me levanto, si rezo o no rezo, si tengo una oración o no. A veces cuando las personas dejan de orar por las mañanas o de orar antes de dormir, pierden como que sentido o sensibilidad a su misma persona y a su religión o a sus creencias o a su mismo entorno social. A veces la oración, después de levantarse y antes de dormir, es un rito que, si lo hacemos constantemente, nos ayuda a encontrarle sentido a nuestra existencia. Otro rito que muchas veces también pasamos por alto, sobre todo nosotros que somos cristianos, es la oración antes de la comida. Esos momentos son claves para saborear nuestra vida. Y así hay infinidad de ritos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes en casa festeja el cumpleaños de su hermano o de su tío o de su abuelito? Eso da la sensación a quien se le celebre de que vale su vida, de que realmente vale para los demás y de que es una persona tan importante que hasta el día de su cumpleaños
se le recuerda con una manera especial, con un pastel, con regalos, con sonrisas. Esto es muy interesante. Los ritos son forma fundamental en la vida humana, y esto de alguna manera le da sentido a nuestra existencia y la hace capaz de saborearla. Fíjate, ahorita que estoy diciendo, me acordé del libro del Principito. Hay una parte padrísima del libro que dice que le pregunta el Principito al zorro, ¿qué es un rito? Y entonces el zorro le responde, un rito es aquello que hace que un día sea diferente de los demás días. Fíjate que normalmente, ahorita hablando de este falta de sentido de la existencia, si tú me planteas que un rito me saca de esta falta de sentido, yo te diría, o sea, normalmente te diría, claro que no, o sea, porque uno le pierde el sentido a la vida porque es tediosa, porque se repite, porque es lo mismo. Pero si entendemos el rito así como nos dice el Principito, que el rito es algo que te hace que tu día sea diferente, no, hombre, es el contrario, el rito como que es algo que te motivaría, ¿no? Entonces se me hace muy padre esta propuesta de Amsel Grun sobre que los ritos te motiven, o sea, sea una, como dijiste, algo que nos libera de la falta de sentido. Un medio que encuentra el hombre y que le ayuda a ya no vivir con angustias y a encontrarle un nuevo sentido a la vida. De hecho, ahorita como decías que lo que opinan el Principito, que es algo que te marca de alguna manera y que te hace la vida diferente, para tener ritos en familia, ritos en la sociedad, tienen que ser ritos que sean creativos. Inclusive Ansel Grun comenta después en su libro que él, después de terminar el año, a los trabajadores les organiza una fiesta, y que muchas veces, como el rito consistía en decirles palabras que les sonaran bonito y agradecerles su esfuerzo, ya después él fue un poquito más creativo en ese rito y le pidió a algunos de la abadía que crearan algunas canciones y que después se las cantaran a ellos, pero que fueran canciones que tuvieran el mensaje de agradecimiento en el mismo contenido de la música. Entonces, de alguna manera, los ritos también necesitan ser creativos para que no se vuelvan rutinarios y tediosos, como ya comentabas. Pues, Iraís, ¿qué piensas? Bueno, yo considero también muy interesante la propuesta que nos hace, pero yo creo que los enfoca un poco más a la vida en comunidad, como tú mencionabas, la familia, a lo mejor los amigos, no sé, en la escuela. Pero yo también creo que para que tu vida tenga algún sentido, tú la tienes que ver primero desde tu forma, o sea, como entenderte y comprenderte como un ente individual para poder relacionarte, y para mí el sentido de la vida pues es ser feliz, y esa felicidad pues se puede conseguir por distintos medios, pero yo creo importante primero eso, o sea, que la persona se reconozca como un ente individual, y para poder entenderlo es como valorar la libertad que Dios nos ha dado, y de ejercer esa libertad de una manera responsable, yo creo que nos puede ayudar a darle un sentido a nuestra vida. Sí, de hecho, los hombres, cuando se descubren que son solos, cuando se descubren que son únicos en esta vida, en ese sentido, de alguna manera se descubre la riqueza de que eres algo especial. Entonces esto le da un color especial a tu vida. Pero yo creo que los ritos también de alguna manera cumplen esta función de enseñarle a los hombres quiénes son, porque muchas veces el hombre no se detiene en su vida a pensar que él es una persona única creada por Dios, como nos lo enseña nuestra religión, ¿verdad? Una persona creada a imagen y semejanza de Dios, creada de forma personal y única, y como no hay a veces capacidad para pensar que eres único, entonces los ritos de alguna manera te recuerdan esto. Por ejemplo, en tu cumpleaños, cuando te celebran tu cumpleaños, te llevan tu pastel y tus regalos, ¿qué te hacen sentir? Que eres especial, que eres valioso en la familia, e inclusive si ofrecen una misa por un año más de vida que se te da, eso de alguna manera, aunque no lo piense la persona, de alguna manera se le está demostrando que es una persona que se quiere y que se acepta en el ambiente en el que se encuentra, en la familia, en los amigos. Entonces yo considero que los ritos de alguna manera sí liberan al hombre de muchas angustias y sí le dirigen a un camino que no pocos conocen. Bueno, pues muy interesante, y me gustaría, ya nos toca el tiempo de pasar a nuestro siguiente canto, pero me gustaría que dejáramos una pregunta para iniciar nuestra mesa de diálogo. Todo esto que hemos dicho me parece bien importante. Por ejemplo, Iraís nos comenta de que la felicidad sería como el sentido del hombre.
Y Toño Licea nos platica cómo los ritos nos liberan de esto. Ahora bien, yo les diría, estamos suponiendo que la vida ya tiene un sentido. Muchos pensadores afirman que la vida carece de sentido. Entonces, vamos empezando nuestra mesa de diálogo ahorita, regresando a este canto con esta pregunta. ¿La vida tiene o no tiene un sentido? ¿Y por qué? Vamos a nuestro siguiente canto, que no me acuerdo cómo se titula. ¿Cómo se titula, Gonzalo? Soñar. Bueno, este canto es de Porta y es un canto bien interesante. Ojalá y que le pongamos mucha atención. Vamos a escucharlo.